Desperté con el sol filtrándose a través de las cortinas de mi habitación, llenando el espacio con una luz dorada que prometía un día especial. La emoción burbujeaba en mí como un champán recién agitado. Hoy era el día en que sorprendería a Eduardo, mi amor, con una visita inesperada a su casa en Puebla. La idea de ver su sonrisa al abrir la puerta me llenaba de alegría. Ya había planeado todo, un par de días de escapada romántica, lejos del bullicio habitual, solo nosotros dos, disfrutando de cada momento juntos. Mientras me preparaba, la imagen de Eduardo ocupaba cada rincón de mis pensamientos. Su risa contagiosa, su forma de mirarme como si fuera la única mujer en el mundo, y esas promesas de un futuro juntos que solía susurrarme al oído. Te prometo que siempre estaré a tu lado, Alejandra, solía decirme, y cada vez que lo hacía, mi corazón se derretía un poco más. Me paré frente al espejo, ajustando mi cabello, y murmuré para mí misma, hoy será el día perfecto. Después de hacer mi maleta, me subí al coche, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. La carretera hacia Puebla se extendía ante mí, y cada kilómetro que recorría era un paso más hacia la felicidad que tanto anhelaba. Encendí la radio, dejando que mis canciones favoritas llenaran el espacio, acompañando mis pensamientos alegres. Recordé cada momento compartido con Eduardo, nuestras risas en la playa, las largas caminatas por el parque, y las noches en las que simplemente nos quedábamos hablando hasta el amanecer. ¿No es hermoso todo esto, Alejandra?, me imaginé que me diría Eduardo, mientras mirábamos el atardecer juntos. Es perfecto, Eduardo, respondería, sintiendo que nada podría arruinarlo. El trayecto se me hizo corto, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirme vivir en ese instante de anticipación. Al llegar a la casa de Eduardo, mi corazón latía con fuerza. Me detuve un momento en la entrada, tomando una profunda respiración para calmar mis nervios. No podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción. Me imaginé abriendo la puerta y viéndolo ahí, con esa mirada que siempre me hacía sentir tan especial. Pero, a medida que me acercaba a la puerta, una sensación extraña me invadió. Quizás debería haberle avisado, pensé, pero la idea de la sorpresa me hacía sonreír. Toqué el timbre, y el eco resonó en el silencio. Esperé unos segundos que se sintieron eternos, pero finalmente escuché pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y mi corazón se detuvo por un instante. Pero no era Eduardo quien estaba frente a mí. Era una mujer, vestida de blanco, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hola, ¿buscas a Eduardo?», preguntó, con un tono que me hizo sentir incómoda. «Sí, soy Alejandra, su amiga», respondí, tratando de mantener la compostura. La mujer me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando cada aspecto de mi ser. «Soy Mariana, la prometida de Eduardo», dijo, y esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Mi mente se paralizó. ¿Prometida? Las palabras resonaron en mi cabeza, incapaz de procesar la realidad que se desmoronaba frente a mí. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. La confusión se apoderó de mí, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no por emoción, sino por una creciente sensación de traición. La mujer sonrió con suficiencia, como si disfrutara del espectáculo. «Él no te ha mencionado nada, ¿verdad?». «Bueno, eso es típico de Eduardo», dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. Mis entrañas se retorcieron mientras la incredulidad se convertía en ira. ¿Cómo podía ser esto posible? Todo lo que había creído, cada palabra que me había prometido, parecía desvanecerse en el aire. «¿Dónde está Eduardo?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Mariana se cruzó de brazos, mirándome con un desprecio que me hizo sentir aún más vulnerable. «Él vendrá en un momento. Pero te sugiero que te vayas antes de que llegue. No quiero que esto se convierta en un drama», dijo con frialdad. Mi mente estaba en un torbellino, incapaz de aceptar lo que estaba viviendo. La mujer que estaba frente a mí no era solo una extraña, era la realidad que nunca imaginé que existía en la vida de Eduardo, y ahora estaba aquí, desafiándome a comprender la magnitud de la traición que se avecinaba. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo que el mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Al abrir la puerta de la casa de Eduardo, una mezcla de emoción y nerviosismo recorrió mi cuerpo. Había imaginado este momento tantas veces, soñando con la calidez de su abrazo y la sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, el aire que respiré era distinto, una extraña sensación de inquietud me invadió.
La casa estaba decorada con flores blancas, lo que me pareció un toque encantador, pero, de inmediato, una figura femenina llamó mi atención. Una mujer, vestida completamente de blanco, estaba colocando delicadamente un ramo de lirios en la mesa del comedor. Sus manos movían las flores con una gracia que me pareció casi surrealista. Me quedé paralizada en la entrada, un nudo en la garganta, sin poder emitir una palabra. La mujer, al percatarse de mi presencia, levantó la vista y, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, se acercó. «Hola, ¿puedo ayudarte?», preguntó con una frialdad que me hizo estremecer. «Soy Alejandra», logré decir, mientras la incredulidad me invadía. «Vine a ver a Eduardo». «¿Está en casa?». «Oh, entiendo», respondió ella, cruzando los brazos sobre su pecho. «Soy Mariana, su prometida». Estaba preparando una sorpresa para él. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco ensordecedor. «Prometida». La revelación me golpeó como un tsunami, arrastrando mis pensamientos y dejando solo confusión y desconsuelo. No podía ser cierto. Eduardo nunca mencionó a ninguna prometida. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Prometida?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Desde cuándo? Desde hace un año. Eduardo y yo estamos comprometidos, dijo Mariana, con una seguridad que me hizo dudar de todo lo que había creído. Así que, permíteme ser clara, no creo que debas quedarte aquí. En ese momento, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo era posible que Eduardo, el hombre que había prometido amor eterno, hubiera mantenido un secreto tan devastador? La ira comenzó a burbujear dentro de mí, y no pude evitar replicar: «No puedo creer que me digas eso. Eduardo nunca me habló de ti». «¿Qué tipo de relación tienen?». «Una relación seria», respondió Mariana, con desdén. «Y, sinceramente, no creo que te importe. Te sugiero que te vayas». La tensión en la habitación era palpable. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el deseo de enfrentar a Eduardo. Sin pensarlo, saqué mi teléfono y marqué su número. La espera se me hizo interminable. Cada tono que sonaba parecía burlarse de mi desesperación. «Alejandra, ¿qué sucede?», contestó Eduardo, su voz sonando despreocupada, como si nada estuviera fuera de lugar. «¿Dónde estás?», exigí, intentando contener el temblor en mi voz. «Estoy en el trabajo, ¿por qué?». «No, no estás en el trabajo», dije, apretando los dientes. «Estoy en tu casa, y hay alguien aquí que dice ser tu prometida». La línea se volvió silenciosa. Pude sentir cómo su confusión se transformaba en pánico. «¿Qué?», preguntó, su tono ahora ansioso. «No puede ser». «¿No puede ser?», repliqué, incapaz de contener la rabia. «Entonces explícame, Eduardo. ¿Quién es esta mujer y qué está haciendo aquí?». No escuché su respuesta inmediata. En cambio, sentí el peso de la verdad aplastándome, como si cada palabra de Mariana se convirtiera en un ladrillo en mi pecho. «Alejandra, estoy en camino», finalmente dijo, su voz ahora tensa. «No quiero que te enojes. Te prometo que te explicaré todo». Colgué, sintiendo que la traición me envolvía como una sombra. La habitación, que antes había sido un refugio de amor y risas, ahora se sentía como una trampa. Mariana me observaba, con una mezcla de desafío y satisfacción en su rostro. «¿Vas a quedarte aquí esperando a un hombre que no te merece?», me desafió, y en su mirada vi una seguridad que me desarmó. No sabía qué hacer. Estaba atrapada entre el amor que creía conocer y la realidad que se desmoronaba a mi alrededor. En ese momento, lo único que sabía era que necesitaba respuestas, y Eduardo sería quien me las diera, aunque eso significara enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Cuando Eduardo llegó a casa, su expresión fue un caleidoscopio de emociones: sorpresa, pánico, y una sombra de culpa que no logró ocultar. Estaba parado en la puerta, con la mirada fija en nosotros, como si cada uno de nosotros representara un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza, un tambor estruendoso que resonaba en mis oídos, mientras que Mariana, con su vestido blanco y su actitud desafiante, se erguía a mi lado como una estatua de mármol. «Eduardo», comencé, mi voz temblorosa y cargada de indignación.
¿Puedes explicarme qué está pasando aquí? Él tomó una profunda respiración, como si intentara reunir el coraje necesario para enfrentar la tormenta que había desatado. Sus ojos, que antes me miraban con ternura, ahora reflejaban el caos interno que debía estar sintiendo. Alejandra, espera, dijo, pero su voz se cortó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mariana, con una sonrisa fría, se adelantó. No tienes que esperar nada, Alejandra. La verdad es que Eduardo y yo estamos comprometidos. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, heladas y despiadadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Eduardo, buscando alguna señal de que esto era solo una broma cruel, un malentendido monumental. Pero su silencio me decía más que 1000 palabras. ¿Comprometidos? ¿Y todas esas promesas que me hiciste, Eduardo? Mis palabras salieron como un susurro desgarrador, llenas de dolor y confusión. ¿Todo eso era solo una mentira? No, Alejandra, no es así. Él se movió hacia mí, pero yo retrocedí, como si su cercanía pudiera quemarme. Te prometo que te explicaré. Mariana soltó una risa burlona. ¿Qué más hay que explicar? ¿Qué te vendió un mundo de sueños mientras estaba aquí, planeando nuestro futuro juntos? Su mirada era desafiante, una mujer que no iba a ceder ante mí sin luchar. ¡Cállate!, grité, sintiendo como las lágrimas comenzaban a resbalar por mis mejillas. No eres más que una intrusa en mi vida. ¿Intrusa, eh? Mariana se cruzó de brazos, su expresión era la de alguien que estaba disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Quizás deberías haber investigado un poco más sobre el hombre con el que compartías tus sueños. Eduardo intentó mediar entre nosotras. Por favor, ambas, escúchenme. No es tan simple. Alejandra, yo te amo, amor. Interrumpí, las palabras salían de mi boca como dagas. ¿Amor es engañar a alguien? ¿Amor es tener una vida paralela? Tus palabras son solo un eco vacío ahora. La tensión en la habitación era palpable, un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Eduardo parecía cada vez más acorralado, mirando de una a otra, como si estuviera atrapado en un laberinto del que no podía escapar. No soy el monstruo que piensas, Alejandra. Su voz era casi suplicante. Todo esto ha sido un error. Mariana y yo, no es lo que piensas. ¿Y qué piensas que es, Eduardo? Le pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más. ¿Es un error tener una relación de años y luego presentarme a una mujer que dice ser tu prometida? Mariana se rió de nuevo, pero esta vez su risa sonó vacía, como si lo que estaba haciendo le diera satisfacción en lugar de felicidad. No te engañes, Alejandra. Te has convertido en una mera anécdota en la vida de Eduardo. Un silencio denso se instaló entre nosotros. Miré a Eduardo, buscando alguna chispa de sinceridad. Pero su rostro era un lienzo de confusión y miedo. En ese momento, comprendí que las promesas de amor que tanto había atesorado eran solo una fachada, una ilusión que se desmoronaba ante mis ojos. No sé si puedo seguir así, susurré, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la rendición. La traición me había dejado despojada de mi dignidad, y la humillación se filtraba en cada rincón de mi ser. Eduardo se acercó un poco más, pero esta vez no retrocedí. Alejandra, por favor, dame una oportunidad de explicarte. ¿Explicarme qué? Repliqué, intentando mantenerme firme. ¿Qué me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Qué he sido una ilusión en tu vida? La verdad se cernía sobre nosotros, pesada y aplastante, mientras la realidad se desdibujaba en un mar de emociones caóticas. Salí de la casa de Eduardo sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Cada paso que daba hacia el café cercano era una lucha contra las lágrimas que amenazaban con escapar de mis ojos. No podía creer lo que acababa de descubrir. La imagen de Mariana, con su vestido blanco y su sonrisa desafiante, se repetía en mi mente como un eco inquietante. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había podido confiar en él? El café tenía un ambiente acogedor, con el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones. Me senté en una esquina, intentando encontrar un poco de consuelo en mi soledad. Pedí un café, absorta en mis pensamientos,
cuando el sonido de mi teléfono me sacó de mi trance. Era Luis, un amigo cercano que siempre había estado a mi lado. «Alejandra, ¿estás bien?», preguntó su voz preocupada del otro lado de la línea. «No, Luis. Acabo de descubrir algo horrible sobre Eduardo», dije, mi voz temblando. «¿Qué pasó?». Su tono se volvió más serio. «Llegué a su casa y encontré a una mujer allí. Ella dice que es su prometida», expliqué, la frustración salpicando mis palabras. «¿Qué? Eso no tiene sentido». «¿Estás segura?». «Claro que estoy segura. La vi con mis propios ojos. Estoy tan confundida. Pensé que él era el hombre adecuado para mí, que me amaba», dije, sintiéndome cada vez más perdida. «Alejandra, necesitas investigar más. No puedes dejar que esto te derrumbe. Tal vez Eduardo tenga sus razones. No te rindas tan fácilmente», me instó, su voz firme y reconfortante. Tomé un sorbo de café, sintiendo el calor del líquido reconfortante en mi interior. Tal vez tenía razón. No podía quedarme de brazos cruzados, permitiendo que Eduardo se saliera con la suya. Tenía que descubrir la verdad, no solo para mí, sino para entender quién era realmente el hombre que había amado. Después de terminar el café, decidí seguir a Eduardo y Mariana. La idea de ser una especie de detective me dio un impulso inesperado. Salí del café y me dirigí a una esquina donde sabía que podría observar sin ser vista. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Poco después, vi a Eduardo salir de su casa. Llevaba una camisa azul que siempre le quedaba bien y su cabello revuelto, como si no le importara nada. A su lado estaba Mariana, que parecía tan encantadora y despreocupada. La forma en que se reían y se miraban me llenó de una rabia que apenas podía contener. Los seguí a una plaza cercana donde se sentaron en una mesa de un restaurante. Desde mi escondite, escuché sus risas y las palabras dulces que intercambiaban. La traición me quemaba por dentro. Me preguntaba en qué momento él había dejado de ser el hombre que amaba y se había convertido en un extraño. «¿Te imaginas cómo sería nuestra boda?», preguntó Mariana, su voz melodiosa resonando en mis oídos. «Sí, siempre he soñado con un lugar al aire libre, lleno de flores», respondió Eduardo, su voz llena de entusiasmo. Me sentí mareada. La imagen de mi futuro con él se desmoronaba frente a mí. Sin embargo, no podía rendirme. Tenía que saber más sobre su vida, sobre quién era realmente Eduardo. Con cada palabra que escuchaba, mi determinación crecía. Durante los días siguientes, me dediqué a seguir sus movimientos. Descubrí que Eduardo tenía un grupo de amigos que solían reunirse los fines de semana, y a menudo, Mariana era parte de esos encuentros. No era solo una prometida, parecía estar profundamente integrada en su vida. Cada vez que los veía juntos, una punzada de dolor atravesaba mi corazón, pero también una chispa de resolución. La necesidad de desenmascarar los secretos que rodeaban a Eduardo me impulsaba. No podía permitir que su fachada de hombre perfecto se mantuviera. Tenía que encontrar a alguien que pudiera darme respuestas, alguien que conociera su pasado. La idea de buscar a sus exnovias cruzó mi mente, y aunque me sentía un poco traidora al hacerlo, sabía que era lo que necesitaba. Así, con cada día que pasaba, me adentraba más en un mundo de secretos ocultos y mentiras. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, y yo estaba decidida a encontrarla. La noche caía lentamente sobre Puebla, y yo me encontraba oculta detrás de un arbusto frondoso, mi corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Eduardo y Mariana en el restaurante. La luz cálida de las velas iluminaba su mesa, creando un ambiente romántico que solo aumentaba mi rabia y tristeza. Era como si el mundo se hubiera detenido, y en ese instante, todo lo que había creído sobre el amor se desmoronaba ante mis ojos. Eduardo sonreía, esa sonrisa que había sido solo para mí, mientras le susurraba algo al oído a Mariana. Ella se inclinó hacia él, riendo suavemente, y en ese momento, un torrente de emociones me invadió. La ira se mezclaba con el dolor, y me preguntaba cómo había podido ser tan ciega. ¿Cómo había confiado en un hombre que ahora se mostraba tan feliz con otra? Decidí que no podía seguir siendo una espectadora. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de ellos, cada rayo de luz que iluminaba sus rostros, cada gesto íntimo que compartían. «Esto no puede quedar así», murmuré para mí misma,
sintiendo que la justicia debía hacerse. No sabía cuál sería mi próximo movimiento, pero algo dentro de mí se encendía con la idea de que la verdad debía salir a la luz. A medida que pasaban los días, mis investigaciones me llevaron a descubrir que Eduardo tenía un pasado lleno de sombras. Un amigo en común, que parecía más leal a mí que a él, me reveló que había tenido varias relaciones que habían terminado en caos. Alejandra, no es la primera vez que esto sucede, me dijo, su voz cargada de preocupación. Él tiene un patrón. Se enamora, promete el mundo, y luego desaparece sin dejar rastro. Es un hombre peligroso. ¿Por qué no me dijiste antes?, respondí, sintiéndome traicionada por el silencio de mis amigos. ¿Cuántas más han sufrido por su culpa? El amigo se encogió de hombros, incapaz de ofrecerme respuestas. Pero eso no importaba, porque estaba decidida a no ser otra víctima más. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, me encontré con Laura, una exnovia de Eduardo. La reconocí de inmediato, y mi instinto me dijo que debía hablar con ella. La llamé y, tras un breve intercambio de palabras, ella accedió a tomar un café conmigo. Nos sentamos en una terraza, y apenas comenzamos a hablar, supe que había encontrado una fuente de información valiosa. Eduardo es un maestro del engaño, dijo Laura, su voz temblando ligeramente. Me prometió muchas cosas, y cuando le pedí que formalizáramos nuestra relación, simplemente se desvaneció. No fue la primera vez, Alejandra. Hay otras antes que yo, y todas hemos pasado por lo mismo. Mis manos temblaban mientras escuchaba su historia, cada palabra resonando en mi corazón como un eco de mi propia experiencia. ¿Sabes cuántas más hay?, le pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba un poco más. No tengo una cifra exacta, respondió ella, pero sé que hay al menos 3 que lo han vivido. Todos caen en sus encantos, como si tuviera un hechizo. Es un ciclo vicioso. Me sentí abrumada, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación creció dentro de mí. No podía dejar que Eduardo siguiera destruyendo vidas. Si hay más, tengo que conocerlas, afirmé, sintiendo que cada palabra me empoderaba. Laura asintió, y comenzamos a trazar un plan. Decidí que, antes de confrontar a Eduardo, debía reunir pruebas irrefutables de su comportamiento. Tenía que mostrarle a él y a todos los que lo conocían la verdad detrás de su fachada encantadora. La noche en que los vi en el restaurante seguía fresco en mi memoria. Recordaba cómo se reían, cómo sus ojos brillaban, y cómo yo había creído que todo eso era solo para mí. Pero ahora, con la información que tenía y la determinación en mi corazón, estaba lista para desmantelar su mundo. La traición no quedaría impune, y Eduardo conocería las consecuencias de sus actos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del café donde me había refugiado, un lugar pequeño pero acogedor, con el aroma del café recién hecho inundando el aire. Me senté en una esquina, tratando de calmar el torbellino de emociones que me consumía. Había pasado solo un par de días desde que descubrí la verdad sobre Eduardo y Mariana, pero cada segundo me parecía una eternidad. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. La traición ardía en mi pecho como un fuego inextinguible, y necesitaba hacer algo para recuperar mi dignidad. Saqué mi teléfono y revisé las notas que había tomado sobre la vida de Eduardo. Había hecho mi tarea. Hablé con amigos en común, seguí pistas, y hasta contacté a su exnovia. Todo apuntaba a una verdad que no quería aceptar: Eduardo había tejido una red de mentiras. Atravesé la ciudad en mi mente, planeando lo que debía hacer a continuación. No se trataba solo de vengarme, era un acto de liberación personal. Tenía que enfrentar a Eduardo y a Mariana, y mostrarles que no me dejaría pisotear. Al día siguiente, decidí presentarme en la reunión familiar de Eduardo. Era un evento al que había sido invitada varias veces, pero que siempre había rechazado. Sin embargo, esta vez era diferente. Tenía pruebas, mensajes, fotos y testimonios que confirmaban no solo la relación de Eduardo con Mariana, sino también su historial de engaños. Miré mi reflejo en el espejo antes de salir, ajustando la blusa blanca que elegí con cuidado. Quería verme fuerte, decidida. No permitiría que la tristeza me consumiera. Llegué a la casa de Eduardo, y el bullicio de la reunión me envolvió. Familias y amigos reían, compartiendo anécdotas, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Miré a mi alrededor, buscando a Eduardo. Estaba en la sala, sonriendo y abrazando a su madre,
una imagen perfecta de felicidad. Pero detrás de esa fachada, sabía que había un hombre que había traicionado no solo a mí, sino también a su familia. Con el corazón latiendo con fuerza, avancé hacia él. Cuando me vio, su rostro cambió de alegría a sorpresa. «Alejandra, ¿qué haces aquí?», preguntó, confundido. «Necesito hablar contigo, Eduardo». «A solas», le respondí, intentando mantener la calma. Él me miró con preocupación, pero asintió, llevándome a un rincón más alejado de la sala. «¿Qué pasa?». «Te ves pálida», dijo, intentando tocarme. «No me toques», grité, interrumpiéndolo. «He descubierto todo, Eduardo. Sé de Mariana, sé de tus mentiras». Su expresión se tornó de sorpresa a pánico. «Alejandra, no es lo que piensas». «Claro que sí lo es. Estuve investigando y tengo pruebas. No solo de Mariana, sino de todas las mujeres a las que has engañado». «Eres un mentiroso», interrumpí, sacando mi teléfono y mostrando los mensajes que había recopilado. Justo en ese momento, Mariana apareció detrás de mí. Su rostro estaba pálido, pero una chispa de desafío brillaba en sus ojos. «Alejandra, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con frialdad. «¿Qué creías? ¿Que me quedaría callada? Voy a desmascararlo, y todos se enterarán de lo que realmente eres», respondí, sintiendo como la adrenalina me empujaba. Mariana sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo. «No te preocupes, Alejandra. No solo tú tienes algo que contar». En ese instante, el aire se volvió denso. «Estoy esperando un hijo de Eduardo». El silencio se instaló. La revelación golpeó como un rayo, dejando a todos sin aliento. Miré a Eduardo, que estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «¿Es cierto?», pregunté, mi voz temblando entre el dolor y la confusión. Él no pudo responder. En sus ojos vi la mezcla de culpa y miedo. «Alejandra, lo siento, no quiero escuchar más mentiras», interrumpí, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Estaba en una encrucijada emocional, cuestionando si el amor podía sobrevivir a esta traición. ¿Podía luchar por lo que quedaba de nosotros? ¿O era hora de dejarlo ir de una vez por todas? Las risas y los murmullos de la reunión familiar se desvanecieron, y solo quedaba el eco de mis pensamientos. La decisión que tenía que tomar era abrumadora, y el futuro se sentía más incierto que nunca.